Tal vez estén preguntando qué himno es este. Es un himno muy hermoso. En una ocasión les platico que estaba por comenzar la predicación, el culto de predicación de la obra allá en Saladero, y estaba un hermano leyendo el himnario, himnos en el himnario, y le llamó la atención este himno y me dice: mire, hermano, qué letra tan bonita está aquí, dice que nos amemos los hermanos. Y hay un hermano que se llama Galdino, que es un hermano ya de edad. Él es el encargado de arreglarnos el lugar, de colocar las sillas y poner la mesa y de traer los aparatos, poner todo allí, la bocina y todo, el micrófono. Y no porque se lo hayamos pedido, él solo agarró ese ministerio y dijo: yo lo quiero hacer, que nadie me quite este privilegio. A él le gusta mucho revisar los himnos del himnario, y a veces lo encontramos cantando esos himnos. Y no porque se sepa la música, sino que le agrada tanto que él le inventa una música, el himno que sea, y lo canta como quiere. Bueno, es muy rústico él, y la manera en que lo hace, pues usted le dará hasta risa escucharlo poniéndole una música tan extraña a cada himno. Y ya le digo: mire, vamos a tocarlo, y lo voy a tocar y usted lo va a cantar, vamos a intentar cantarlo hasta que lo aprendimos. Ahora es un himno muy, muy amado, muy apreciado allá en la congregación en Saladero. Amémonos, hermanos.
Y bueno, a esto nos va a animar hoy la palabra de Dios. Así se titula el himno, Amémonos, hermanos. Pueden buscarlo en YouTube ustedes y escucharlo las veces que quieran hasta que se lo aprendan. En realidad en la iglesia de Belén no lo conocemos, yo no lo conocía. Pero y la mayoría de los hermanos, pues obvio que no lo conocen, nadie lo conoce. Pero un día lo vamos a enseñar. Esa es la música del himno en realidad. Bueno, vamos a Santiago, capítulo 2. Ya estamos avanzando en nuestra epístola. Nos ha animado la palabra de Dios hasta aquí. La última sección que vimos fue sobre la verdadera religión, que es la verdadera religiosidad, si queremos llamarle religión. Vimos que si alguno se cree religioso, ¿verdad?, y no refrenda su lengua, la religión del tal es vana, o sea, no sirve. Y ya luego nos explicó Santiago en qué consiste la verdadera religión. Bueno, pues es amar. Y de esto nos va a hablar, va a continuar en este tono aquí Santiago, hablándonos del problema del hacer acepción de personas, el problema de la discriminación. Bueno, este es un tema muy sonado hoy día, se habla mucho de la discriminación. Hoy en Estados Unidos es una cosa fuerte hablar de la discriminación racial, los últimos acontecimientos que se han dado en que han muerto personas de color en manos de policías blancos. Es algo que ha causado bastante problema en la sociedad norteamericana y hasta la fecha los tiene preocupados, ¿verdad?, con mucho problema. También se habla de la discriminación en este asunto de hablar de la igualdad de géneros. Entonces, esto es algo que está llevando a problemas, ¿no?, porque aquellos que deciden unirse con personas del mismo género se sienten discriminados, ¿verdad?, por aquellos que no estamos de acuerdo con esa situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está de acuerdo, porque Dios no está de acuerdo. No podemos llamar a lo amargo dulce, a lo dulce amargo, no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios y a nuestro Dios, con las consecuencias que esto nos traiga. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de esa filosofía, pero sí hablaremos del problema de la discriminación en la iglesia, en el pueblo de Dios. Esto se da, no es cosa nueva, lo vemos aquí en la epístola de Santiago. Dice: hermanos míos, así comienza, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, entonces
Hoy estamos hablando del pecado de la discriminación. Ese es un pecado terrible. Es algo que Dios desdeña, es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué razones discriminamos nosotros en la iglesia o en el mundo? Porque también lo hacemos, incluso con los paganos. Es muy fácil caer en esta situación. Bueno, Santiago nos dice por nuestra apariencia física, por nuestra manera de vestirnos, por la apariencia que damos, ya sea de pobreza o de riqueza. Y a veces es por la diferencia de un coeficiente intelectual, por la diferencia de la capacidad de generar dinero en este mundo, por la diferencia que hay de educación, el nivel académico. A veces es una razón del por qué dar menos importancia a otras personas, o simplemente porque andan en la calle pidiendo limosna. Es algo que provoca disgusto en nosotros, y cuando se nos da la oportunidad de manifestar ese disgusto que tenemos con la sociedad, nos enojamos y nos mostramos groseros. Y esto nos sucede a todos nosotros, mis queridos hermanos. Somos susceptibles a este problema, todos nosotros. Aunque usted diga, yo a todos los trato parejos, yo los quiero a todos, los amo a todos. Presiento que no se ha dado cuenta todavía de hasta dónde ustedes y yo hemos caído en este problema. A veces por la diferencia de carácter, no hay compatibilidad de carácter, hay un choque de carácter y un choque de personalidad, simplemente con eso se da. Y bueno, yo he dicho a veces, predicando es un tono un tanto así como de guasa, ¿verdad? Que hay personas que tienen una habilidad exagerada de caer mal, y bueno, pues nacen con ese don de caer mal. Hay personas que no son muy agraciadas, tan solo con su aspecto físico provocan molestia en la gente. Y bueno, también cooperan con eso, porque a veces son, aparte de no tener una apariencia agradable, son groseros, son feos en su manera de comportarse. Pues es peor, es aún peor. Y bueno, he dicho en algunas ocasiones que pues ese tipo de personas pues solamente los quiere su mamá y Dios. A veces nada más la mamá, Dios, a veces nada más Dios, la mamá y el pastor, no le queda otra. Tiene que poner en práctica lo que predica, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de personas necesitan mucho amor, están carentes de amor. Alguien debe tener misericordia de ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos sugiere Santiago? Nuestra fe en el Señor debe ser, dice, sin acepción de personas, sin discriminar, sin tomar a unos con más importancia y a otros con menos importancia. Este sí me cae bien, a este lo voy a tratar bien. No, este no, porque este me cae mal. ¿Por qué te cae mal un hermano? Hay que tener cuidado con ello. No puedes tratar con desdén a alguien que es miembro del cuerpo de Cristo, a alguien que pertenece al Señor, a alguien que es tu hermano en la fe, solo porque no tiene el rostro que a ti te gustaría que tuviera, solo porque no tiene el intelecto, la capacidad intelectual que a ti te gustaría que tuviera, solo porque no razona como tú, porque no piensa en todo como tú, no está de acuerdo contigo en todo, no es motivo para discriminar a tal persona o por su situación económica. Santiago se expresa de manera muy especial aquí del Señor. Él dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es como Pablo, ¿verdad? Que nunca se limita para
para hablar dándole títulos al Señor tan hermosos, tan bonitos. Y este es uno de ellos, es muy bonito en el caso de Santiago. Dice nuestro glorioso Señor Jesucristo. Le llama glorioso. Bueno, pues es que en verdad Él es glorioso, hermanos. Él es glorioso. El cielo es hermoso gracias a Él. Él es el que le da sentido al cielo y Él es el que le da belleza al cielo. El que le da razón de ser al cielo. Es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, Él es todo glorioso. Y vimos esa gloria. Un día la tuvimos en esta tierra. Y aquel verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, qué versículo tan bonito. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es nuestro Señor Jesucristo. Oh, ¿y qué les parecen las palabras que dirige el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Con respecto al Señor? Aquí la epístola que está antes de Santiago. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya sabemos de qué está hablando, de quién está hablando. Está hablando de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dios hizo el universo por medio del Señor Jesucristo. Qué hermoso. El cual, siendo, fíjense cómo se expresa de él. El cual, o sea, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ay, a mí nunca se me hubiera ocurrido unas palabras así tan bonitas, pero miren, el Espíritu Santo inspiró al escritor de los Hebreos para hablar de Cristo así. Él es el resplandor de la gloria de Dios y además es la imagen misma de su sustancia. Él es la copia exacta de Dios y Él es el resplandor de su gloria. Ay, hermanos, este es Jesucristo, en quien hemos creído, en un ser tan digno, en un ser tan glorioso. Él es verdaderamente digno de ser loado, de ser exaltado, de ser magnificado, de ser alabado, de ser glorificado. Este es nuestro Dios, el Señor Jesucristo, la imagen misma de Dios. Bueno, Él siendo tan glorioso, y siendo tan alto, estando tan alto, se humilló en gran manera. Sí, más atrás, ¿verdad? En Filipenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla de Jesucristo y su humillación. Este es el sentir correcto para interpretar este pasaje que nos habla de la famosa, el famoso argumento teológico de la kenosis de Cristo, que no es algo para verse como algo tan escondido ahí, tan profundo, aunque lo es, pero sí el hecho de la humillación de Cristo. Es el énfasis en este pasaje, que estando tan elevado, que estando tan alto, que siendo Él el resplandor de la misma gloria de Dios y estando a la par con Dios, coigual con Dios en deidad, en gloria, en honra, Él se humilló a tal grado. Cuando Pablo está animando a los filipenses a ser sencillos, a ser humildes, a mostrar ese amor los unos a los otros, al darse ese amor sirviéndose los unos a los otros, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino por los demás y considerando a los demás como superiores a ellos mismos.
les dice, miren, les pongo el ejemplo de ejemplos. Miren ustedes al Señor Jesucristo, que estando tan alto, tan elevado, ¿hasta dónde se humilló? Dejen de mirar por lo de ustedes mismos. Piensen en Cristo, el ejemplo tan grande que nos puso, diciéndoles, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está. Un pasaje mal entendido en la historia, mal interpretado y mal aplicado por algunos en la historia de la iglesia cristiana, y alegando, ¿no? que él abandonó su deidad y que nada más era un hombre, otros que por un tiempo nada más fue un hombre, luego asumió la calidad de Dios, pero luego la dejó otra vez, y cuando fue a la cruz ya no, y bueno, un montón de tonterías se han dicho, pero no, él siempre siguió siendo Dios. Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero en esa condición de hombre se humilló, se despojó a sí mismo, en el sentido de que se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Otra vez aparece esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que se aplicaba a los más grandes criminales de esa época. Y Pablo nos está diciendo, sigamos el ejemplo de Cristo. Miren hasta dónde Él se humilló. Él sí en verdad merecía ser exaltado, pero miren hasta dónde Él se humilló. Se hizo humano. Para empezar, dejó el cielo, vino y participó de nuestra humanidad, y luego tuvo su residencia por 30 años en Nazaret. Él vivió en Galilea de los gentiles, el lugar donde vivía la gente más despreciada por la sociedad religiosa, por los religiosos de Israel, allá en Jerusalén. Ellos se expresaban así de esta pobre gente. Era gente pobre, eran campesinos, eran pescadores, era gente sin preparación académica. La mayoría de la gente en Galilea, no había una universidad allá como lo había en Jerusalén. Ellos eran en su mayoría gente sencilla, gente pobre, gente entregada a los quehaceres del campo y a la pesca, y eran despreciados por los escribas y los fariseos, y decían, esta gente que no conoce la ley es gente maldita, porque no conocen la ley. Bueno, así los consideraban y los discriminaban vilmente. Bueno, pues ahí fue donde se fue a vivir el Señor. Qué humildad. ¿A dónde se fue a radicar? A Galilea de los gentiles. La luz les alumbró en gran oscuridad. Allá en Galilea de los gentiles. Parece que él estaba ya de alguna manera indicando qué es lo que iba a hacer en el mundo gentil, ¿verdad? Que ya estaban los samaritanos también, ¿verdad? En esa zona del norte de Israel, ¿verdad? Gente mezclada, gente híbrida, que los demás judíos consideraban como perros inmundos. Bueno, eso era terrible en la sociedad israelita. Entonces, su mayor tiempo y dedicación fue para el lugar más despreciado de esos líderes religiosos en Israel, por ser gente sencilla. Y bueno, ¿y acaso estamos nosotros exentos de caer en esta situación de llegar a discriminar a las personas por su estado económico, por su situación? Pues Santiago dice que sí. Santiago dice que sí, la palabra de Dios dice que sí, estamos nosotros expuestos a ello. El motivo de nuestro respeto para la gente no debe ser la elegancia con que se vista una persona, ni el nivel académico que posea, que tenga, ni el coeficiente intelectual que posea, porque sea demasiado inteligente la persona. Pues con ese tipo de personas sí me debo juntar, porque son los que van de acuerdo
con lo que yo soy. Es una manera de exaltarse a uno mismo. Tratar a los demás por su apariencia, por su intelectualidad, ¿verdad? Por su sapiencia humana. Cuidado, hermano. Esto es un terrible pecado. Tal vez no lo veamos así, pero sí que lo es. Este es un terrible pecado que puede causar una reacción en Dios, pero de manera inmediata. Dios podría reaccionar de manera inmediata. Cuando una persona se exalta a sí misma y se la cree, ¿verdad? Que es lo máximo, que porque es inteligente, que porque hace buen dinero al mes, y porque tiene una cuenta bancaria muy respetable y porque se viste elegantemente, porque usa ropa fina, pura ropa de marca y porque usa zapatos de 3,000 pesos para arriba, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado. Si Dios nos permite vestirnos más o menos bien, tener un techo bonito donde habitar, una cama cómoda, donde descansar, deberíamos estar demasiado agradecidos con nuestro Dios. Yo muchas veces en la mañana cuando oro le digo, Señor, gracias porque todavía tengo un techo que me cubre. Gracias, Señor, porque la casa no se desplomó durante la noche en que dormía. Y lo digo así, sintiéndolo en mi corazón, tengo gratitud. Porque con un buen temblor el techo te puede caer encima y al otro día tu casa puede ya no estar. Y usted que se jactaba de tener una casa tan elegante, tan bonita, de un día para otro puede que ya no esté. Decía la vez pasada que quienes debemos dar gracias a Dios por los alimentos que disfrutamos, por la comida que comemos. Bueno, tanto el rico como el pobre deben dar gracias a Dios por cada bocado de pan, por cada grano de arroz, por cada grano de trigo. Darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque para el pobre comer cada día es una gran bendición, es un gran motivo de alegría. Pero para el hermano rico también, porque Dios con un soplo en un momento puede quitarnos todo. Todo aquello en lo cual un día nos vanagloriábamos, nos jactábamos, Dios en un momento con un solo soplo lo podría desaparecer. Si esa cuenta tan jugosa que tienes en el banco, Dios en cualquier momento la puede deshacer. Basta con que te enfermes o se enferme un familiar tuyo, un hijo tuyo, la esposa, el esposo, no sé. Pero te lo puedes gastar muy rápido. Y tienes que aprender a confiar en el Señor y a darle gracias a Dios y agradecerle por cada bendición que te da. Pero no tienes derecho, no tenemos derecho a discriminar a nadie por su capacidad económica. ¿No es cierto que hay personas que por más que se esfuerzan, nunca pueden lograr un patrimonio para su familia? A veces ni siquiera para satisfacer las necesidades normales de la vida. Por más que se esfuerzan, por más que salen, por más que lo intentan y no logran nada. A veces lo mínimo para comer en ese día y al otro día tienen que preocuparse igual y es un problema de toda la vida, porque Dios así los hizo. No van a ir más allá de los límites que Dios les puso para avanzar. Y va a poner al resto de la sociedad cristiana a ver por ellos, apoyarlos también, animarlos a compartir. Y no es cierto que hay personas que todo lo que tocan lo convierten en dinero. Les es tan fácil producir dinero. Dios les da sabiduría para hacerlo. ¿Quién hace al rico y al pobre? Dice la palabra de Dios. Dice Jehová. Yo hago al rico y al pobre. Él es el que da la capacidad de hacer que las cosas se conviertan en dinero. Y Él es también el que niega la capacidad a aquel que más se esfuerza. Ahora aquí no estoy metiendo al flojo. Obviamente que hay personas que están viviendo en una terrible pobreza porque no se esfuerzan.
Son flojos, esos se despiertan después de las 10 de la mañana. Si los dejas durmiendo, se van hasta las 12 durmiendo. Hay personas que quieren tenerlo todo y se acuestan tarde viendo tele y al otro día quieren levantarse a las 10 de la mañana y salir a buscar la comida todavía. No, ese tipo de personas mejor que el Señor se los lleve ya, porque solamente son parásitos en la sociedad que están viviendo de otros y luego salen a mendigar, a pedir, y esto sucede tanto allá afuera como dentro de la iglesia. Sí, hay gente floja también dentro de la iglesia. El apóstol Pablo se quejó de ellos. Allá en Tesalónica había personas así que andaban de casa en casa buscando a los hermanos, ¿verdad? Y decían que querían servir al Señor de tiempo completo, pero porque querían pasársela de casa en casa comiéndose los alimentos de los hermanos. Pablo de plano les dijo: ¿saben qué? El que no trabaja, que no coma también. No alimenten ese espíritu flojo dentro de la obra, sobre pretexto de servir al Señor. A ver, hermano, dame de comer. No. Somos responsables en la sociedad, somos responsables de buscar el alimento para nuestra familia. No, yo estoy hablando de aquellos que aunque se esfuerzan, aunque se acuestan tarde trabajando y se levantan temprano trabajando, están imposibilitados, o aquellos que se accidentan o se enferman o se les muere un familiar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que apoyarlos. Dios nos anima y nos obliga a hacerlo, pero bueno, no tenemos por qué discriminar. Veamos entonces cómo describe este pecado Santiago en los versículos siguientes. Bueno, él nos habla de dos personas que entran en una congregación. Aquí la palabra congregación podría bien traducirse sinagogas, porque en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo, los cristianos no gozábamos de templos, no teníamos templos. Las construcciones de templos para iglesias cristianas comienzan allá en el siglo IV, hasta el siglo IV, por la legalización del cristianismo por medio del emperador Constantino. Es así como se empiezan a construir lugares de adoración. Y no digo que sea del todo malo, porque pues sí nos hace falta un techo para cubrirnos. Cuando ya somos un grupo regular de personas en una casa no cabemos. Y de hecho, aún en los tiempos del Nuevo Testamento se acondicionaban lugares espaciosos en las casas, mejor dicho, en las azoteas de las casas, que era donde más espacio había, para allí hacer las reuniones de adoración al Señor. Pero ya con el tiempo, pues descubrimos, ¿verdad?, que era bueno hacer algunos lugares un poco más cómodos también para las congregaciones. Pero pues aquí en este caso pues eran las sinagogas donde se daban este tipo de cosas. Los cristianos empezaron asistiendo a sinagogas, ahí escuchaban la palabra de Dios, muchos se hacían judíos, pero ya con el tiempo se fue dando este distanciamiento ya entre judíos y gentiles, puesto que los judíos siguieron siendo muy celosos de guardar la ley y sus tradiciones y ser circuncidados, ¿verdad? Y querían influir en la iglesia gentil para que los gentiles se circuncidaran. También con el tiempo Pablo y los demás apóstoles decidieron dar esta información después de este famoso concilio de Jerusalén que aparece en el capítulo 15 de Hechos, el libro de los Hechos, y donde les avisan que no era necesario circuncidarse, solamente tendrían que guardar algunas cosas como el no practicar la fornicación, el abstenerse de comer animales ahorcados y también de comer sangre para no lastimar la conciencia de los hermanos judíos. De ahí en fuera se marcó la diferencia y ya fue saliendo el pueblo gentil, la iglesia gentil se fue separando de la judía, y los judíos, bueno, que entendieron bien esto, pues quedaban unados a ellos, formando parte de una misma iglesia, de un mismo cuerpo, tal como el Señor ya lo había dicho. Habría un solo rebaño y un solo pastor, el cual es Él. Bueno,
En las asambleas, en las asambleas que había en las sinagogas también, allí la gente se reunía también para tratar ciertos asuntos y ejecutar justicia también en ese lugar. Y bueno, podía hacerse de manera correcta, pero también de manera incorrecta. Y en ocasiones se hacía de manera incorrecta, practicando la parcialidad. Bueno, en las asambleas cristianas se debía actuar con equidad, tanto con el rico como con el pobre. No da la opción aquí la palabra de Dios de tratar mejor al rico por ser un hermano rico, ¿verdad? Y al pobre, bueno, pues hacerlo a un lado porque no tiene cómo defenderse. Y la verdad es que a Dios no le impresiona ni cuánta riqueza tenemos, ni qué tanta pobreza gozamos. A Dios no le impresiona ni la riqueza ni la pobreza, pues ambos están en el mismo nivel de justicia delante de Dios. Tanto el rico el pobre necesita a Dios como el rico. Ahora nos hemos ido al extremo también en las iglesias, y hay iglesias donde los hermanos ricos sufren, aunque no lo crean. A veces los que son víctimas de discriminación son los hermanos pudientes. ¿Cuántos hermanos que llevan una vida simple, que van al día y que no tienen la opción de comprarse un buen vehículo o de construir una buena casa o de tener un sueldo que le dé una vida más cómoda? Ven con recelo al hermano rico, o sea, lo ven así como, ay, ya llegó ese riquillo, ¿no? Incluso hasta murmuran de ellos entre sus amigos, ¿verdad? Sus amigos pobretones, ¿no? Así se llaman. Dicen, no, pues es que este hermano de por sí, y mira, ni siquiera nos habló, ni siquiera nos saludó. Entonces el rico no puede equivocarse en nada ni hacer nada que cause malestar tantito, que pueda causar malestar en las personas que tienen este problema, pero sí las hay. Sí es el otro extremo, así como se da el caso de que hermanos pudientes discriminen al no pudiente, al pobre en la iglesia, pues se dan casos también en que hay hermanos pudientes que la pasan mal en las iglesias. Y el único que los entiende pues es el pastor, y a este también lo critican, ¿verdad? Porque, ay, si ya ve, mira, al hermano porque tiene, ¿no? Y mira nada más, y mira al pastor, y con ellos sí convivan. No pueden invitar al pastor a su casa porque, no, hermano, ya ves, sí, con ellos sí, a nosotros ni siquiera nos toman en cuenta, y se sienten así la víctima, y lo que están haciendo, hermanos, es cometer el mismo pecado. ¿Y cómo se llama este pecado? Discriminación. Es hacer menos a la persona, en este caso, pues porque tiene una vida diferente a la nuestra, ¿no? Porque es pudiente y nosotros no tenemos lo que él tiene. Hay que tener mucho cuidado porque podemos caer también en el otro extremo. Así que a Dios no le impresiona ni tu riqueza ni tu pobreza, porque Dios tiene la mirada en el corazón. Y además, tanto el hermano pobre como el rico necesitan al Señor. Y Santiago dice, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, ¿verdad? Bueno, en aquella época, en esa sociedad, solamente la gente rica podía usar anillos de oro. Los anillos de oro solamente eran para los ricos. Y se comenta, algunos escritores de la época dicen que usaban anillos en todos los dedos de las manos, a veces exceptuando el de en medio, nada más. Pero usaban anillos en todos los dedos de las manos. Usted ve películas de aquella época, se va a dar cuenta que así es. En otras culturas también, en otras razas también acostumbraban eso.
los famosos anillos, y era una manera de distinguirse en la sociedad. Cuando se habla aquí de la ropa espléndida, se habla de ropa cara y se habla de ropa de colores brillantes que llamaban la atención, o si no, vestidos de púrpura, los famosos vestidos de púrpura, que eran hechos de un material muy caro, era una tinta que se conseguía de un molusco en el mar Mediterráneo, y que pues tenían que atrapar demasiados moluscos para sacar unas cuantas gotas de tinta y así entintar ropas, telas. Esas telas que eran entintadas con la tinta de este molusco pues se convertían en ropas demasiado caras, como las ropas que vendía la hermana Lidia, la que fue convertida ya en Filipos en esa reunión de oración por la predicación del apóstol Pablo. Bueno, se infiere que esta mujer era de una situación económica muy buena, porque no cualquier persona podría tener y manejar un negocio así. Es para que veamos también, ¿verdad?, que Dios no negó el evangelio a personas distinguidas en la sociedad. Ahí en Tesalónica habla de mujeres de la sociedad, mujeres ricas, no pocas. ¿Ya? En las ciudades donde iba Pablo predicando el evangelio, había mujeres de sociedad que se convertían al evangelio, esposas de hombres distinguidos también en la política, como esa famosa mujer de Chuza que aparece allí en el libro de los Hechos, y estas mujeres que también apoyaban al Señor en su ministerio, que aparece en el capítulo 8 de Lucas. Había mujeres pobres, pero que surcían sus ropas del Señor. Y había mujeres ricas que daban de su dinero, también compartían para la obra de Dios. Y para Pablo y los apóstoles era lo mismo. Y hoy es lo mismo. Hay personas que tienen medios que apoyan a los siervos de Dios y los mandan a la obra misionera y los sostienen para que tengan suficiente para sus familias. Eso no es pecado, eso es bueno. Por algo Dios les da medios para que los usen para bendecir la obra. Pero en este caso, el que entre es una persona con unos anillos, ¿verdad?, con casi todos los dedos cubiertos de anillos bien bonitos y de oro, ¿verdad?, no de otro material. Es una persona rica, ropa espléndida de brillantes colores, ¿verdad?, como la ropa que usó Herodes, este hombre que empezó a arengar y la gente le empezó a contestar: esta voz ya no es de hombre sino de Dios. Y Herodes se la creyó, ¿no? Y en ese momento pues descendió un ángel del cielo, lo tocó y terminó en ese momento comido de gusanos. Bueno, vean ustedes hasta dónde Dios puede tener una reacción por caer en esta osadía de creerse grande por tener medios, o de adular también a la persona por su apariencia. Bueno, en las iglesias había hermanos ricos también. Ahí tenemos, ya les mencioné, la hermana Lidia, el hermano Bernabé, la mamá de Juan Marcos. Era la única, tal vez uno de los pocos que retuvieron su casa en medio de la persecución. Pero se comenta que era una mujer de posición económica bastante fuerte. La familia de Juan, el apóstol del Señor, ¿verdad?, también de una familia acaudalada también allá en Jerusalén. Bueno, el caso de Filemón, este hombre al cual Pablo dirige esta epístola con su nombre, era un hombre que incluso era dueño de una gran hacienda, seguramente, porque tenía esclavos, y uno de ellos era Onésimo, que salió huyendo de él por haberle robado. Supuestamente le robó y salió huyendo de él. Y así, bueno, el evangelio se predicó tanto a ricos como a pobres y a ricos. En la iglesia del primer siglo, en realidad, lo que más abundaba era la gente pobre. Es ahí donde más éxito tuvo el evangelio, y es donde más éxito tiene el evangelio hoy día. Igual aquí en nuestra ciudad de Córdoba, si usted se va a predicar el evangelio al club campestre, pues para empezar, nadie le va a abrir, porque allí, para que alguien le deje entrar, para empezar a entrar a ese lugar, necesita usted mencionar un nombre, decir voy a ver a la familia de tal,
me está esperando, y los que están ahí tienen que recibir una notificación que vas a llegar, si no, ni te reciben. Ahora ponte a predicar de Jesucristo allí entre estas personas tan acaudaladas. Bueno, vas a tener problemas. En cambio, vete a predicar la antorchista y te prometo que va a haber personas que te van a oír. Vete a predicar a lugares donde no hay mucho dinero, donde la gente es simple, sencilla. Es ahí donde más éxito vas a tener. Y eso pasó en el primer siglo. Dicen los historiadores que más de la mitad de la membresía de la iglesia cristiana en el Imperio de Roma eran esclavos, para empezar. Ahora, no todos los esclavos tenían una vida tan desafortunada, ¿verdad? Porque había esclavos que eran intelectuales, eran personas estudiadas, personas preparadas, pero la mayoría era gente muy simple, muy sencilla, que servían a patrones ricos, a amos ricos. Bueno, aquí el problema es no discrimines. Actuar así, dice Santiago, es convertirnos en jueces con malos pensamientos. Jueces con malos pensamientos. Y es ponernos en contra de Dios y de su ley. Pues dice Santiago que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No escogió a los ricos. Es curioso, ¿no? Como dije, no quiere decir que le haya tapado el camino a todos los ricos, ¿no? Porque hay cierto número de personas ricas que se han salvado y que todavía se han de salvar, que fueron elegidas por Dios para salvación. Pero lo que sí nos muestra Santiago es que mayormente aquellos que Dios seleccionó para salvar están en medio de una sociedad no acaudalada, gente pobre. Y mire usted cómo ahoga el éxito de este mundo la fe de la gente. La gente no quiere, ¿verdad? Porque se sienten contentos, se sienten cómodos, se sienten satisfechos así y sienten que pueden y creen que no necesitan nada de nadie ni de Dios siquiera. Hay personas que dicen eso de ir a la iglesia es para gente que tiene necesidades, son personas que tienen enfermedades, son personas que tienen muchos problemas, pero nosotros estamos bien, no necesitamos de Dios. Si supieran cuánto necesitan de Dios, respiran porque Dios les permite respirar. Pero dice aquí Santiago que Él escogió a los pobres de este mundo, pero para que sean ricos en fe y herederos del mismo cielo. Así dice que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Cuando Juan el Bautista estaba confundido allá en la cárcel, mandó preguntar al Señor si él era o esperaban a otro, y el Señor le mandó la respuesta, que los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos eran resucitados. Esa es la señal que mandó Juan. Pero luego les dijo, a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres, no a los ricos, sino a los pobres. Y desde aquella época en que nace la iglesia, saben ustedes que la marca de la iglesia cristiana son los pobres. Tristemente, a veces se cree, se razona con sabiduría humana, razonamiento humano, se quiere razonar en la obra de Dios para hacer la obra de Dios. Y hay algunos que piensan, no, hay que buscar el éxito en predicar el evangelio a gente que tenga autoridad. Bueno, a veces Dios decide hacerlo así para que el evangelio tenga un lugar, pero no siempre. Normalmente son gente sencilla los que van a creer en el evangelio, van a escucharlo y van a obedecerlo, no la gente rica. Y bueno, pues los ricos en realidad estaban actuando mal en esa época, y dice que arrastraban a la gente hacia los tribunales. Dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales.
Y si ustedes, hermanos, ustedes pastores, dan prioridad a esta gente en sus congregaciones, después de todo el daño que estaban haciendo en esta situación, hermanos, porque los judíos ricos eso hacían, arrastraban a los cristianos a los tribunales, los acusaban injustamente de cualquier cosa para quitarles la vida o para destruir lo que tenían y acabar con lo poco que tuvieran los cristianos. Bueno, pues los judíos incrédulos hacían esto con los seguidores de Jesús, como dice el Señor Jesús en Juan 16, 2 al 4. Estaba prometido que esto iba a suceder por causa de Él. Y Él nos dice, cumplan ustedes con la ley real. ¿Y cuál es esta ley real? Esta es la ley del amor. Y hace uso de un texto de Levítico 19, 18. Santiago, como conocedor, él era judío, ¿verdad? Era medio hermano del Señor Jesús, conocía la ley. Y él les dice, miren, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que debes hacer. Debes cumplir con la ley real, debes cumplir con la palabra de Dios. Esto es lo que dice, si eres cristiano, vas a guardar este mandamiento de la ley. Cumple con la ley real. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo vas a estar haciendo, si empiezas otra vez con estas cosas de dar preferencia a la gente que se viste bonito, a la gente que es intelectual, a la gente que se viste bien, dice el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la misma ley. Entonces, van a venir consecuencias. Estas consecuencias te van a llegar. Entonces, hermanos, aquí está la advertencia. Tengamos muchísimo cuidado, no caer en este problema, porque esta clase de pecado, más que la fornicación, que el adulterio, cuidado que son pecados groseros, escandalosos, ¿verdad? Pero si hay un pecado que inquieta el corazón de Dios y que le puede hacer traer una respuesta inmediata a nuestra actitud, es el pecado de la discriminación. No caigamos en él. Que Dios les bendiga, hermanos. Somos advertidos hoy por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana.